Jóvenes, buenos días. Bueno, vamos a empezar la clase de física, la número 6. Entonces, para esto voy a compartirles mi pantalla. Bueno, entonces ya les compartí mi pantalla. Espero que todo esté bien, viendo bien, o sea, escuchando también. Si hay alguna inconformidad, por favor me lo hacen saber. Bueno, esta semana vamos a completar las tres partes esenciales de la mecánica clásica, ¿no? Entonces, el tema de hoy es estática. Es una parte de la mecánica que estudia los cuerpos, pero en su estado de reposo, ¿correcto? Y ya que las anteriores semanas habíamos estudiado cinemática, ¿no? Es la parte de la mecánica clásica que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Para eso nosotros hicimos pues los temas del movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y una tercera semana hicimos el movimiento en dos dimensiones que involucraba pues la combinación de los dos movimientos, ¿no? ¿Sí? La última semana hicimos la parte dinámica que estudia el origen del movimiento de los cuerpos. Ahora lo vamos a estudiar, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con los cuerpos cuando estos se encuentran en equilibrio, en cierta forma, en reposo, ¿no? Relativo, podemos decir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces, primero tenemos que tener en claro de esta clase que es equilibrio, ¿no? Sí, eso es lo que debemos saber, que es equilibrio. Entonces, para eso, nosotros siempre tenemos que ver las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? Prácticamente nos vamos a enfocar, pues, en la primera ley de Newton, ¿no? En cierto sentido. Okay, entonces, para eso nosotros tenemos una representación que usted puede ver en la animación, en la parte izquierda, ¿no? Una imagen donde vemos tres cuerdas, ¿sí? Tres cuerdas que eh, están enlazadas a un punto, ¿no? Y como dice una conexión, tres cuerdas a un punto. Y en los extremos de la cuerda ustedes pueden ver pesas, ¿no? Entonces hay pesas y ya sabemos que esa pesa, cada una es una fuerza, ¿no? A las finales son fuerzas concurrentes. Tenemos que conocer bien qué son fuerzas concurrentes. En la figura del lado derecho, ustedes pueden apreciar, pues hay dos jovencitos, ¿no? Que están en un columpio, ¿no? Eso es bien conocido. Y bueno, también a ellas se ve asociado fuerzas paralelas, ¿sí? Cada uno de los jovencitos, por decir, está registrado una fuerza paralela hacia abajo de la pantalla, ¿no? Indicando pues su peso. Y en el centro podemos ver una fuerza en sentido contrario, ¿no? Hacia arriba, que es el punto de apoyo del balancín que tiene. Entonces también vamos a ver qué es lo que sucede en ese modelo que estamos exponiendo, ¿no? Fuerzas paralelas, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a saber qué es equilibrio, ¿sí? Ahí tenemos equilibrio de fuerzas concurrentes. Primero tenemos que tener bien en claro qué son fuerzas concurrentes y cuándo van a estar en equilibrio, ¿no? Dice, tres o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción se intersectan en un punto. En la siguiente imagen vamos a ver ese caso, ¿no? Ahí tenemos una mesa donde ustedes se puede lograr observar lo siguiente. En la parte central, pues hay un aro en la cual están unidos tres fuerzas, ¿correcto? Tres fuerzas, ¿no?
¿sí? Esa es la que vamos a representar. ¿Qué más? Bueno, ustedes vean, ¿no? Esta cuerda, que al final les va a registrar una fuerza a través de este peso, ¿sí? Está pues desviada por una polea. Sí, la función de esta polea simplemente es desviar, ¿no?, la dirección de la fuerza, ¿correcto? No, en nuestro estudio siempre se va a considerar que no tenga fricción, o sea, es una polea ideal. En la mayoría de casos no se va a considerar la masa de la polea, ¿no? En la mayoría, algunos, ¿no?, de todo el ciclo se va a considerar que sí tenga, ¿no? Pero eso es algún ejercicio específico, ¿correcto? Entonces ahí tenemos pues las poleas, ¿sí? En la mesa hay 3 poleas que están enganchadas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la descripción de las fuerzas concurrentes. Por decir, ahí tenemos la fuerza 1, ¿sí? Luego tenemos la fuerza 2, y por último la fuerza 3 de color azul, ¿no? Entonces las 3 fuerzas concurren en un punto, ¿no? O se intersectan en un punto común, al centro. Incluso la mesa es redonda, el centro de la mesa, ¿no? En ese caso, decimos pues que las pesitas que están ahí, ¿no?, colgadas a través de las poleas de la mesa, no se encuentran en movimiento, ¿correcto? ¿Sí? Ahí decimos pues que las fuerzas son concurrentes, concurren en un solo punto, ¿correcto? E incluso, si nosotros aplicamos la primera ley de Newton, vamos a decir pues la sumatoria de fuerzas, ¿no? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, ¿no?, vectorialmente. Si estas suman igual a 0, decimos pues que están en equilibrio traslacional, ¿correcto? No se van a mover, ¿sí? Entonces seguimos entonces con el mismo tema. ¿Qué pasa con esas fuerzas? Para calcular eso, vamos a utilizar dos métodos, perdón, ¿ok? Muy asociados a los métodos, ¿no?, utilizados, por decir, cuando la primera clase que hicimos, cómo sumamos vectores, cómo adicionamos, ¿correcto? Entonces vamos a ver el método geométrico, entonces vamos a recordar eso, ¿correcto? Por decir, ahí tenemos una fuerza, ¿sí?, F1, luego colocamos a continuación, en el final de la fuerza 1, una fuerza 2, ¿correcto? Al final de la fuerza 2 colocamos una fuerza 3, ¿no? Entonces nos llega a pensar cuando hicimos el método gráfico del polígono, ¿no? En este caso son triángulos, ¿sí?, cerrado, una continuación de otro, ¿correcto? Bueno, ahí sumamos las fuerzas vectorialmente y vemos que es igual a 0, esa representación geométrica que nosotros conocemos a través de vectores. Dado que la fuerza es un vector, la aplicamos, ¿no? El otro caso también es de forma similar. Podemos hacer otra manera, ¿no?, utilizando el método gráfico con las 3 fuerzas. Lo único que estoy haciendo es trasladando vectores. Saben que el requisito para trasladar los vectores es conservar sus 3 elementos básicos, ¿no?, como es su magnitud, su dirección y su sentido. La fuerza 1, eso es lo que he hecho, ¿no?, conservar sus 3 elementos básicos, ¿sí? Y luego, pues, también de la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿no? Ahora, a la fuerza 2 y a la fuerza 3, vamos a recordar nuevamente el método del paralelogramo, ¿correcto? Método del paralelogramo. ¿En qué consistía? En trazar paralelas a las direcciones de los vectores. En este caso serán las fuerzas. Entonces, es el caso que la fuerza 3, en el final de la fuerza 2, estoy trazando una paralela, lo mismo voy a hacer una paralela de la fuerza 2, ¿no?, y unimos pues las diagonales, ¿correcto? Y esa va a ser una fuerza que le vamos a denominar fuerza de 2 y 3, ¿no? Y justo vamos a ver que está en la misma dirección de la fuerza 1, pero de sentidos opuestos. O lo que podemos decir también, la fuerza 2 a 3 es igual pues al negativo de la fuerza
1, ¿correcto? Sí, podemos hacer de esa manera. Bueno, entonces de esa manera podemos desarrollar pues ejercicios solo utilizando el método gráfico. Ya hemos visto también ejercicios donde todas estas fuerzas están colocadas, por decir, una hoja cuadriculada. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se trabaja a escala, ¿no? Escala lineal, podemos decir todavía. ¿Sí? Bueno, vamos al otro método, el método analítico. Es aquellas que se utilizan expresiones matemáticas. Las mismas tres fuerzas las vamos a analizar ahí, ¿correcto? Para eso nosotros vamos a trazar todo un sistema coordenado, X, Y, ¿sí? En 2 dimensiones, ahí está. Ya bien conocido, ¿no? Hacia la derecha positivo y hacia arriba también. Todos los otros sentidos son negativos. Bueno, vamos a colocar todas las fuerzas ahí, por decir, la fuerza 1 está en el tercer cuadrante, la fuerza 2 en el cuarto cuadrante y la fuerza 3 en el primer cuadrante, ¿correcto? Ahora, lo que vamos a hacer, cada una de ellos lo vamos a descomponer en sus componentes, ¿no? Componentes en el eje X y en el eje Y. Ejemplo, por decir, la fuerza 1, ahí está su componente en el eje X y luego en el componente en el eje Y. Lo mismo hacemos para la fuerza 2, ¿sí? ¿Correcto? Y la fuerza 3, cada uno de sus componentes. Bueno, ahora le aplicamos la regla que nosotros ya conocemos, que sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X debe ser igual a 0. Esta expresión, para los que no lo conozcan, sumatoria, ¿no? Es lo mismo, pues, que yo haga sumatoria, ¿no?, de todas las fuerzas en el eje X, simplemente va a ser F1X más F2X más F3X, ¿no? ¿Sí? Y el número que va cambiando es este de aquí, el I, ¿no?, para 1, para 2, para 3, ¿correcto? Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Luego lo mismo hago, ¿no?, para el eje Y, siempre positivo, por decir, fuerza en el eje X, 1, está aquí de rojo, después de 2, su componente, la 2 negativo, y la otra es F3 positivo. Entonces ahí, considerando los signos, la sumatoria, hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, también debe ser igual a 0. Entonces es el método analítico, ¿correcto? Sí. Bueno, la pregunta podría ser, profe, ¿es el único método analítico? No, también hay otro, pero que utiliza análisis vectorial, y eso lo van a ver ya en la universidad, ¿no? Observaciones, ¿sí? Primero, dice, de equilibrio, ¿correcto? Vamos a ver cómo es un cuerpo, pues, ¿no? ¿Qué condiciones requiere para un cuerpo, ¿no? Nosotros hemos estado tratando a una persona. Ustedes saben que la persona, pues, tiene una longitud, tiene 2 metros, ¿no? Y, pues, le hemos considerado como un punto material. Ese es el problema. Hemos considerado como un punto, ¿no? En el momento de que hacemos el diagrama de cuerpo libre, consideramos que ese es un punto, muchas veces, ¿no? ¿Sí? En la mayoría de los casos. Dice. Primera observación, dice, si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad, acá hay un término que todavía no hemos conocido muy bien, densidad, es constante. Y se dice que el cuerpo es homogéneo. Vamos a llevar esta cosita para el otro lado. ¿Okay? Homogéneo y uniforme. Entonces, ahora sí, vamos a explicar qué es, primero, densidad y qué es homogéneo y uniforme, ¿correcto? Para que quede bien claro. Para eso nos vamos a ayudar de la pizarra, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar un cuerpo sólido, ¿correcto? ¿Sí? Pero también se puede dar en los líquidos y gaseosos, pero específicamente a un cuerpo sólido. Este es un cuerpo sólido, supongamos, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, primero, la densidad. A ver, vamos a hacer la expresión más bonita la letra. La densidad
es una letra que se llama Rho, ¿correcto? Está definida así, la masa de todo el cuerpo entre su volumen, ¿correcto? Sí, así es. Esta letra se lee así, Rho, ¿correcto? Rho, es esta letra. Entonces, masa sobre volumen, así. O sea, la cantidad de masa que tenga, por decir, ustedes como persona, lo verifican en una balanza, lo dividen en su volumen. Dado que la persona es difícil de medir su volumen, bueno, hay métodos que ya estudiaremos muy pronto para cómo medir el volumen de una persona, ¿no? En el caso, por decir, de un cubo, un cubo sólido es multiplicar lado por lado, ¿no? Yo creo que ahí es fácil, ¿no? ¿Qué cantidad de masa hay en ese volumen? ¿Sí? La masa sí lo verificamos, pues, a través de una balanza, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, supongamos que esto es un material, cobre, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros podemos buscar un dispositivo para medir su masa y empezamos a medir en todos los puntos. Decimos acá tenemos densidad 1, medimos ahí, ¿no? Aquí también en este sector del cuerpo medimos la densidad 2, ¿correcto? Medimos. Y acá la medida número 3, acá la medida 4, y así. Hacemos un montón de medidas, ¿correcto? ¿Sí? Si las medidas dicen, sí, Rho 1, la densidad 1, la densidad 2, son iguales todas, ¿no? Si todas las medidas son iguales, ¿sí? Que mejor dicho es constante, esa densidad, significa que el cuerpo es homogéneo, ¿correcto? Y también su densidad está distribuida uniformemente, ¿correcto? Ahí está, eso es lo que decimos homogéneo. Medimos en cualquier parte del cuerpo y sus valores son los mismos, quiere decir que su densidad está distribuida uniformemente, ¿sí? Eso es un cuerpo, ¿no? Caso contrario, si encuentro que Rho 1 diferente a Rho 2, su distribución no es uniforme. Ese es el caso que nosotros casi no vamos a estudiar. Siempre vamos a considerar un cuerpo uniforme, un sólido uniforme, ¿no? ¿Sí? Eso es. Entonces, ahí ya hemos comprobado, pues, cómo es una uniformidad, ¿no? Verificamos cualquier punto del cuerpo y eso es uniforme, ¿no? Por decir, una barra de hierro nos dicen que está distribuido uniformemente, ya su densidad es la misma para todos, ¿no? Ahora, no solo la propiedad de densidad, aquí lo hemos tomado como ejemplo, puede ser, pues, la distribución de las cargas eléctricas cuando haremos en su debido momento, ¿no? También ahí diremos distribución uniforme de cargas eléctricas. Y así muchas otras propiedades físicas, dado que la densidad es una propiedad física, entonces otras propiedades físicas también deben estar asociadas de esa manera. Bueno, entonces retomamos, ¿no? Dice, si la masa de un cuerpo sólido está distribuida uniformemente a través de su volumen, su densidad es constante. Y se dice que el cuerpo es homogéneo y uniforme. Ese es el caso que nosotros siempre vamos a estudiar, ¿correcto? ¿Sí? Vamos, segunda observación. Dice, el punto de un cuerpo sólido macroscópico, cuando decimos macroscópico, son dimensiones, ¿no?, que nuestros sentidos pueden observar, ejemplo, la vista, ¿no? A partir de las micras ya podemos decir que podemos observar un cuerpo, una partícula, ¿no? Claro, también depende de la visión, pero normalmente ya se puede, ¿no? Donde parece concentrarse su peso, ¿ya?, se llama centro de gravedad, ¿correcto? Y el cuerpo puede representarse como una partícula simple, como les decía, ¿no? Por decir, a ustedes a un niño lo pueden ver, pero en nuestro caso nosotros siempre hemos representado a un niño como un punto, ¿no? ¿Sí? El niño es un cuerpo macroscópico, entonces lo representamos como un punto, ¿no? Y a ese centro, bueno, del niño no es una geometría completa, aunque muchas veces dicen que el centro de gravedad es el ombligo. Bueno, ¿no? Pero, por decir, si tenemos
un cuaderno, por decir, ¿no? Su centro de gravedad, pues, será en el centro de su superficie, ¿sí? De su superficie y sí, dependiendo del espesor del cuaderno, ¿no? Y también a la media altura de ese espesor. Entonces, todo eso se puede representar representar como una partícula simple, ¿no? Otro es, ahora sí, el centro de gravedad o punto G de un cuerpo sólido, homogéneo y simétrico, se localiza en su centro de simetría, ¿no? Creo que aquí sí es más claro, ¿no? El centro de gravedad de un cuerpo sólido, homogéneo, ya sabemos que es homogéneo, y simétrico, entonces hay que buscar qué es simetría, ¿no? De los cuerpos, ¿sí? Se localiza en su centro de simetría. Ejemplo, por decir, hay ciertos cuerpos que nosotros conocemos, pues, que tienen, primero que son homogéneos y luego son simétricos. El más común de todos es la esfera. Sabemos que su centro es su centro esférico, ¿no? Sí, ahí está, su centro esférico, ¿no? Justo coincide en G. Correcto, ahí está su centro. En el cubo también, ¿no? Simplemente conocemos un cubo, sabemos el lado y buscamos su centro geométrico. ¿Correcto? Y bueno, pues de altura decimos, si es el eje Y, L medio, ¿cierto? ¿Sí? De un cilindro, bueno, pues un cilindro normalmente tiene un eje, ¿no? ¿Sí? Entonces consideramos que debe estar en ese eje. Aquí está, ¿no? Y va a depender, pues, del largo o la altura que tenga el cilindro. Entonces, solamente a la mitad, ¿no? ¿Sí? La altura a la mitad, y igual a h medios, ¿no? ¿Sí? Y de un triángulo cualquiera, ¿sí? Acá sí viene un concepto, que debe ser el baricentro, ¿sí? Es el punto donde se intersectan las medianas, ¿no? Acá tenemos que ver que una mediana es este punto y así cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí podemos considerar su centro de gravedad, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque ahí vamos a localizar la fuerza, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros si fuéramos, tenemos la forma de un cilindro, pues será a nuestra altura media, ¿no? 1,72, por decir cuánto sería, ¿no? La mitad, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Sí. Ahora sí, vamos a definir un torque o momento de fuerzas. Torque en sí es una cantidad vectorial que indique el efecto de rotación producida por una fuerza. Entonces, para esto también para explicar esto, vamos a utilizar la pizarrita, ¿sí? Vamos a agregar una hoja y ahí vamos, ¿no? Yo voy a trazar un eje de giro, ¿correcto? Por el que va a girar un cuerpo, por ejemplo. Este va a ser nuestro eje de giro, ¿correcto? ¿Sí? Y a través de eso, yo voy a colocar, pues, un cuerpo. Un cuerpo que tenga así una forma bien rara, ¿sí? Este es un cuerpo sólido, ¿no? Que tenga su masa, ¿no? ¿Sí? Y yo le voy a aplicar una fuerza, ¿no? Supongamos que le aplico una fuerza de este tipo. A ver. ¿Sí? En este punto le aplico una fuerza. Me sale muy recto. Ahora sí. Ahí está. Le apliqué una fuerza, ¿no? Ahí una fuerza sí, de ese tipo. Correcto, ¿no? Ahí está la fuerza que le estoy aplicando, ¿no? Le llamo fuerza F. Correcto, ¿no? ¿Sí? Y luego localizo esa fuerza, o sea, la posición donde debe estar esa fuerza, ¿no? Y acá utilizo como el origen de mis coordenadas, ¿no? ¿Sí? Y de ahí localizo la fuerza. Trazo un vector posición donde estoy colocando esa fuerza. ¿Correcto? ¿Sí? Justo, ahí está, ¿no? Ese es el vector posición donde localizo la fuerza. ¿Correcto? Y trazándolo con un vector, a ese le llamo vector posición. Correcto.
Listo, ahí tenemos la fuerza, el vector posición, incluso yo prolongo la dirección, ¿no? El vector posición y observo, ¿no? Que hay un ángulo que hacen la fuerza y el vector posición, eso lo llamo θ, ¿no? Entonces lo que trato de aquí es darle la fórmula, la forma de la torsión o el torque en forma general, ¿correcto? Bueno, conociendo qué cosa, que este de aquí es el eje de rotación, eje de giro muchas veces se dice, ¿no? Así, de giro, ¿correcto? Sobre el cual va a rotar el cuerpo, ¿no? ¿No? ¿Qué va a hacer? Va a dar velocidad angular así, W, ¿no? Ahí está su velocidad angular, correcto, ¿no? ¿Qué va a hacer esta fuerza? Va a hacer girar este cuerpo de color azul, ¿no? De color azul lo va a hacer girar, pues, en todos los, sí, en forma así, a través de ese eje de color verde, ¿correcto? ¿Y cómo es la definición general? La definición general de torsión dice que es un torque, así, tau, la letra se llama tau, debe ser igual al producto del vector posición por la fuerza, ¿correcto? Ojo, este de acá es producto X, se conoce por producto vectorial. No lo vamos a hacer ahora, ¿no? Producto vectorial, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué va a significar? Que entre el vector posición y la fuerza aplicada para que giren, roten, ¿no? Hay un ángulo, ese es el ángulo θ, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué más? Estos dos vectores pueden formar un ángulo, pero el vector torsión tiene que ser perpendicular a R, el vector posición, y también debe ser perpendicular a la fuerza E, ¿sí? O sea, estos dos elementos del torque deben ser perpendiculares a la torsión, ¿correcto? Siempre va a ser. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con cantidades escalares. Para eso, pues, al torque yo le voy a hacer su valor absoluto, ¿no? Sí, también valor absoluto al vector, ¿no? Posición, ahora lo vamos a llamar brazo de giro, y la fuerza también de esa manera, ¿no? Por el seno del ángulo que forman esos dos. Entonces, nosotros vamos a estudiar de esta manera, ¿correcto? Partiendo de una expresión general, nosotros vamos a estudiar de esa manera, ¿correcto? El torque es igual al brazo de giro por la fuerza, por el seno de θ que forman esos dos elementos, ¿correcto? Eso es lo que vamos a estudiar en este semestre, ¿no? Para eso regresamos a nuestra presentación y, bueno, pues vemos que ahí está representada una forma simple del torque, ¿no? Como lo vamos a ver nosotros. Después de ir en forma general, ahora nos vamos a una forma más particular, la que nosotros conocemos y con la cual debemos trabajar en este ciclo, ¿correcto? Bueno, primero es una puerta, ¿no? Saben ustedes, una puerta tiene su perilla, ¿no? ¿Sí? Es normalmente de nosotros cuando abrimos, aplicamos una fuerza para abrirla o para cerrarla, ¿cierto? Sí, ahí está la perilla. Luego, pues, la puerta va a girar, ¿no? Y eso va a ser a través de las bisagras, ¿no? Entonces, en las bisagras va a estar colocada o va a ser colocado el eje de giro, ¿no? Ahí está la fuerza que aplicamos a la perilla, ¿no? El eje de giro, ¿no? Está, pues, en donde están colocadas las bisagras, ¿no? Y ya sabemos que debe haber un brazo, ¿no? O un vector posición que indique dónde está aplicada la fuerza. ¿Correcto? Ahí está. Y eso parte del eje de giro y llega a las perillas, ¿sí? Ahí está el giro. Ahí está el vector posición donde nos indica, ¿correcto? Está aplicada la fuerza, ¿correcto? De esa manera. Otra forma de verlo es cuando ustedes tratan, pues, de colocar, o sea, ajustar un tornillo o una tuerca
¿no? O, ¿sí? O soltar, ¿no? Bueno, ahí utilizan, le aplican una fuerza a través de una llave, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está la fuerza que le van a aplicar. En este caso creo que quieren ajustar, de acuerdo a las reglas. ¿Sí? Luego vemos su eje de giro, justo coincide con el perno que está ahí. ¿Sí? Y luego vamos a encontrar, pues, el vector posición o brazo de giro, también se va a conocer ahora, ¿no? ¿Sí? Ahí está el vector posición donde se aplica la fuerza, ¿correcto? Entonces es algo conocido, ¿no? Siempre lo hemos visto. Luego, bueno, ahí está brazo de palanca o brazo de giro, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, la fuerza que se aplica, ¿no? Ahora sí, definición de torque, lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Bueno, ahora ahí lo que en la figura lo que nosotros mostramos es lo siguiente, ¿no? La puerta vista pues de la parte superior, ¿correcto? Es una foto de la parte superior. Aquí pueden ver las perillas, ¿sí? De la parte externa y la parte interna, podríamos decir de esta manera, ¿correcto? ¿Sí? Y este es el perfil de la parte superior de la puerta, ¿no? Aquí está el eje de giro, lo vamos a marcar con una, el eje de giro, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí está, le aplicamos la fuerza a una de las perillas, ¿sí? ¿Sí? De color amarillo, ahí está el eje de giro o punto de giro, ¿correcto? ¿Sí? Ese es el vector posición o brazo de palanca o brazo de giro, ¿no? Que indica dónde está colocada la fuerza, ¿no? Que va a hacer rotar esa puerta, ¿no? Alrededor del punto de giro o eje de giro, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Luego, miren, entre la dirección del vector posición hay un ángulo, ¿no? ¿Con quién? Con la fuerza. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, pues, ahora esa fuerza la podemos descomponer, ¿no? Uno en la dirección del vector posición, que sería F coseno de teta, y otro perpendicularmente a ese vector posición, ¿correcto? F seno de teta, ¿no? Esa componente de la fuerza perpendicular. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Torque va a ser, o sea, la definición de torque, ¿no? Miren, ya no tiene simbolito de letra, es la magnitud. Es fuerza perpendicular. ¿Cuál es la fuerza perpendicular? F seno de teta, ¿no? Ojo con esto, ¿no? F seno, esta es la fuerza perpendicular. Por el brazo, bueno, acá es la magnitud, ¿no? Del vector R, ¿correcto? ¿Sí? Y veamos ahí, ¿no? Ahí está, torque debe ser F igual a seno de teta por el brazo, ¿no? ¿Sí? Bueno, nosotros, como habíamos deducido anteriormente, ¿no? En forma de magnitud era igual, pues, como R, F, seno de teta, que a la final es el orden de los factores, no altera el producto, ¿sí? Ahí está. Las unidades del torque no tiene un nombre especial, simplemente lleva las dimensiones, pues, que tiene sus componentes, ¿no? En este caso, fuerza es Newton, y el brazo de palanca está medido en medidas de longitud, en este caso su unidad, el metro, ¿no? En el sistema internacional, ¿sí? Bueno, ahí está el ángulo entre el vector posición o brazo de fuerza o brazo de palanca, ¿no? O brazo de giro y la dirección de la fuerza F. Seguimos entonces. Otra definición equivalente de torque, ¿no? ¿Sí? Vamos a recordarnos lo anterior que hemos hecho. Miren cómo está aquí, ¿no? Dice fuerza perpendicular, ¿no? Hemos descompuesto la fuerza y hemos tomado la fuerza que es perpendicular, le hemos multiplicado. Entonces, este vector, su magnitud, por la fuerza perpendicular que era esta de acá, ¿correcto? Esta es la fuerza perpendicular, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. En el otro caso vamos a hacer de otra manera, ¿no? Otra forma de calcular, ¿sí? Aquí está, definición equivalente de torque. Vamos a colocar la misma puerta, ¿no? Ya la conocemos, la fuerza que le aplicamos, ¿no? El eje de giro,
La componente, ahí está el ángulo con la dirección del brazo de giro, el eje de giro o punto de giro, ¿no? Luego colocamos el vector que nos indica dónde está la posición que se aplica la fuerza, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Y bueno, lo que aquí adicionalmente estamos trazando es la fuerza. Le hemos colocado una línea entrecortada, ¿no? En la misma dirección, ¿correcto? A eso, a esa línea entrecortada que nosotros podemos prolongarla, ¿no? Se llama línea de acción de la fuerza. Se llama línea de acción de la fuerza. Eso sí se puede realizar, ¿no? ¿Sí? Y luego trazamos, pues, desde el punto de giro, una perpendicular a esa línea de acción, ¿correcto? Ahí está la línea de acción, trazamos una línea perpendicular, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Perpendicular, lo pueden ver aquí. Perpendicular, ¿correcto? Eso es, ¿no? Y bueno, como ya sabemos, por ángulos internos, teta, esto de aquí también debe ser igual a teta, ¿correcto? Este ángulo de aquí debe ser teta, ¿correcto? Vamos a ver. Bueno, a la final se completa un triángulo rectángulo, ¿no? Entre estos puntos, el eje de giro y este de acá donde está el ángulo recto, ¿correcto? Analizamos ahí, ese ángulo es teta por ángulos internos, completamos, tenemos la longitud, que es la hipotenusa, o sea, en la hipotenusa va a estar la distancia a donde se ha colocado la fuerza o el brazo de palanca, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, nuestro objetivo siempre es calcular, pues, una línea, ¿no? O la distancia del eje de giro a la línea de acción de la fuerza, ¿no? Entonces, simplemente utilizando las definiciones trigonométricas, podemos encontrar lo que es este cateto, ¿no? Este cateto que está acá, ¿correcto? ¿Sí? Y ese sabemos que es R seno de teta, ¿no? Ese es el cateto opuesto, ¿correcto? Y sabemos que el otro es R coseno, el adiacente, ¿correcto? Entonces ya tenemos así. Entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer la definición equivalente de torque? Vamos a multiplicar, ¿no? Esta distancia, que es perpendicular a la línea de acción, por la fuerza, ¿no? Entonces, fuerza, ahí está, multiplicada por el brazo perpendicular. A esto le llamamos ahora sí, brazo perpendicular, ¿no? A esto de acá, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Lo que ya vimos en la definición anterior, ¿no? ¿Sí? Eso es, entonces son dos formas que podemos hacer, ¿no? O sea, la que esté más a nuestro alcance, podemos aplicarla. Va a depender del ejercicio que nosotros tratemos de resolver. Bueno, las unidades es Newton por metro, no tiene un nombre especial. Continuamos entonces. Observaciones que podemos hacer, ¿no? Primero, ahora, si esa línea, o sea, si el vector posición fuera cero, si fuera cero, ¿cómo sería este vector que estamos aquí? Si este R fuera igual a cero, ¿no? O sea, la fuerza estaría aplicada en este punto, ¿no? O sea, R no habría, la fuerza estaría aquí. ¿Correcto? Entonces, simplemente torque, ¿qué haría yo? Torque sería el vector posición 0, ¿no? ¿Por quién? ¿Sí? Por la fuerza perpendicular que esté ahí, cualquier fuerza que sea perpendicular, su componente, por decir, ¿no? Sea igual a 0, ¿correcto? ¿Sí? O aquí también, ¿no? R es igual a 0, simplemente ya que es uno de los factores, todo es igual a 0. Entonces, en nuestro caso, si R es 0, la línea que aplica para el torque sería justo en el punto de giro. Por esa razón, toda fuerza que pase por el eje de C, el eje de giro es igual a 0, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que define aquí, ¿no? Vamos a borrar primero todo esto. Entonces, si R es igual a 0, significa que la fuerza que actúa sobre el punto de giro o sobre la línea de acción pasa por él, ¿no? O sea, la línea de acción de la fuerza va a pasar por él.
se obtiene que el torque es igual a cero. No hay giro, o sea, la fuerza que pasa por el eje de giro no va a hacer torque. ¿Correcto? Y es una herramienta, como vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Para eliminar ciertas fuerzas que no conocemos, las que pasan justo ahí, ¿no? En ese punto. Segunda observación, si la fuerza F es perpendicular al brazo, pi medios, bueno, creo que ahí es más evidente, ¿no? Simplemente, pues acordémonos que la definición de torque es RF seno de teta, ¿no? Pero ¿qué pasa si ponemos acá un medio? Este es 1, pues, ¿no es cierto? Y tenemos esa relación. Tercera observación, convenio de signos asociados a la dirección del torque. Esto sí es bueno recordarlo, porque en los ejercicios lo vamos a volver a repetir, ¿no? Pero acuérdense que esta es una convención, ustedes pueden cambiarla si ustedes gustan, pero yo les aconsejo que sigan solo un orden, ¿no? Y se acostumbren a trabajar así, ¿no? Un orden, ya cuando lo dominen perfectamente, pues ya alteran todas la convención de ciclos, ¿no? Trazamos un sistema coordenado XY, ¿no? Ahí está X y Y. Y suponemos que el eje de giro, miren, está justo en el origen del coordenadas. Entonces nosotros localizamos un punto, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver las fuerzas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Un giro horario o antihorario? ¿Correcto? Antihorario, ¿no? Las manecillas serían en este lado, así. Y este es antihorario. Antihorario. Y las manecillas del reloj, que van así, esas serían horario, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Punto de giro, ahí está el puntito rojo, ¿no? Si las fuerzas hacen girar de esa manera, vamos a considerar que todos los productos de fuerza por el brazo de palanca o brazo de giro sean positivos. El torque va a ser positivo, así vamos a considerar. En cambio, si el giro va a ser horario, vamos a considerar el torque negativo. ¿Correcto? Entonces, mirando ahí, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, falta localizar las fuerzas, pero las fuerzas va a contribuir, pues, depende de la localización. Eso es lo que solamente tenemos que identificar, ¿no? ¿Esta fuerza hace girar horario o antihorario? ¿No? Correcto. Entonces, antihorario es positivo y horario es negativo. Eso es lo que quedamos. Condiciones de equilibrio. Bueno, hay dos condiciones, hay que tenerlo bien en cuenta esto, ¿correcto? Dos condiciones. Dice, primera condición de equilibrio. Se refiere al equilibrio traslacional o de fuerzas concurrentes y se aplica al estado de reposo. Al estado puede ser de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? ¿Sí? Veamos eso. Dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Bueno, pues entonces vemos que se está refiriendo al estado de reposo. ¿Ya? Sí, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Si así yo sumo todas las fuerzas de un cuerpo y estas me dan igual a cero, y va a significar que se encuentre en equilibrio de traslación. O sea, ¿sí? No va a surgir movimiento. ¿Correcto? ¿Sí? El cuerpo va a estar estático y en equilibrio. Ahora, puede ser que esté en movimiento rectilíneo uniforme, pero no va a estar no va a estar en estado de reposo, sino va a estar en estado de movimiento. En ese caso se llama, pues, equilibrio en estado de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad va a ser constante, ¿no? Pero la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero porque la fuerza es masa por aceleración, o sea, no tiene aceleración, ¿no? Pero sí tiene velocidad, sí va a estar en movimiento. ¿Correcto? Hay que distinguir eso. En el otro caso, también la segunda condición es, o sea, que el cuerpo no debe rotar. Ahí sí estaría en estático y en equilibrio, ¿correcto? Pero si este empieza a rotar con movimiento circular uniforme,
Va a estar en equilibrio, sí, pero no va a estar estático, ¿no? Va a estar rotando, va a estar en movimiento de rotación. Sí estará en equilibrio, pero no va a estar estático. ¿Por qué? Va a estar moviéndose, ¿correcto? Se refiere al equilibrio de rotación o de fuerzas paralelas y se aplica al estado de reposo, que es lo que a nosotros nos interesa. Y el equilibrio puede surgir movimiento circular uniforme, ¿no? Esta velocidad constante. Eso no significa que cuando tenga esta velocidad constante esté en equilibrio estático, que nos va a estar en equilibrio, pero en movimiento, ¿no? ¿Qué nos interesa? Que la sumatoria de torques debe ser igual a cero. Correcto, ¿no? Dicho esto, ahora sí podemos aclarar cualquier punto que se necesite, ¿sí? Pueden hacer sus preguntas referidas al tema y luego pasamos a hacer los ejercicios. A ver, veamos. Buen día, buen día. ¿Y qué pasa cuando no hay ángulo para descomponer o esos ángulos no son notables? Dice Lisbeth, es la primera, ¿no? Ok. Supongo que esto te refieres a Andrea, ¿no? Ya. Lisbeth dice, ¿y qué pasa cuando no hay ángulos para descomponer o esos ángulos no son notables, ¿no? En el caso de no ser notables, si bien es cierto, supuestamente en el curso, ¿no? Sino en el área que enseñan trigonometría, les deben hacer calcular, por decir, el seno de 32 grados punto 5, 32,5 grados, probablemente, ¿sí? Pero en física no vamos a hacer énfasis que hagan esos cálculos de ángulos, eh, así, 32,5 o 31,5 o 2 grados, no seno de 2 grados. No, no, eso no vamos, la idea no es esa. En todo caso, si nos dice seno de 2 grados, le vamos a dar el resultado entre paréntesis, ahí cuánto es. El objetivo no es eso, involucrar trigonometría en el curso de física. Eso no va a surgir, por eso solamente vamos a trabajar con triángulos, rectángulos notables, como dices tú. Si hubiera forzado por un ejercicio, le vamos a dar el resultado de la función trigonométrica. En física se hace eso y no va a fallar, ¿no? Los que organizan el examen tampoco no permiten eso, entonces eso no va a suceder, ¿no? ¿Sí? Ok. Y bueno, y cuando no hay ángulos de rotación, es el caso, nos vamos aquí, ¿no? En el caso que no hubiera, acá lo voy a poner de color verde, a ver, un dormito, está fallando. De color verde. El caso que la fuerza, ¿no? No tenga, no tenga ángulo, ¿no? Normalmente, pues, lo más probable es que sea una fuerza de este tipo, ¿no? Una fuerza así, la verde, ¿no? No tiene ángulo, pero el ángulo en sí, podríamos incluso decir que es el ángulo cero, ¿no? Θ igual a cero. Y bueno, cuando θ es igual a cero, seno de cero no existe, entonces el torque también debe ser igual a cero. Estaríamos que el torque sería igual a cero. ¿Por qué? Tú ingresas acá el valor de ángulo cero, θ igual a cero. Seno de cero es cero y todo el torque es cero. Ahora también tenemos que aclarar lo siguiente. Si la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de giro, de frente ponemos torque igual a cero. ¿Correcto? Eso es. En el caso, dice Andrea, no, Rodrigo dice el método analítico. Vamos a borrar esto. El método analítico, ¿no? Normalmente pues se usa condiciones matemáticas, ¿no? Eso lo hemos enseñado nosotros, cómo descomponer vectores. Acá por decir tenemos el vector 1, el color rojo, su componente, trazamos paralelas, ¿no?
y localizamos, ¿cómo se llama? La componente del eje X ¿no? En el eje X, la componente 2 en el eje Y. Correcto, claro, aquí ha faltado, ¿no?, colocar los ángulos. Pero en forma general, por decir, si acá nosotros colocamos el ángulo, θ, diríamos que F1, ¿no?, es, o sea, el módulo sería F1 coseno de θ, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es este ángulo? ¿Correcto? ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Sí? Y bueno, pues ahí tendríamos la componente en el eje X, ¿no? Y eso es lo único que faltaba. Entonces solamente es descomponer y ver las condiciones, que sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas, eso vamos a hacer un ejercicio, que esté en el eje X, lo sumamos, ¿no? Normalmente asumimos pues que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda negativo, ¿no? Conservando los signos, sumamos, y si decimos que está en equilibrio, todas las fuerzas deben ser igual a cero. En alguno de los ejercicios existe ese trabajo y ahí lo voy a explicar más detenidamente, Rodrigo, ¿ok? El TPP-9 me dicen. A ver. Creo que debe ser este. Ok, entonces ya no hay más preguntas. No vamos a ir a realizar los ejercicios. Ok, entonces vamos a resolver los ejercicios. Ya no observo que estén escribiendo. Ok, entonces hacemos los ejercicios detenidamente, cada uno de ellos. Ok, dice, primer ejercicio. Dice, durante una operación de rescate, un niño permanece en equilibrio, suspendido de cuerdas, ¿no? Ahí está la figura. ¿Sí? Permanece suspendido de cuerdas, como muestra la figura. Si la masa del niño es 12 kilogramos, determine la tensión de la cuerda BC. Correcto, nos están diciendo, determine usted la tensión, lo vamos a simbolizar acá, de la cuerda BC, cuánto es, ¿cierto? Eso es. Eso es lo que nosotros debemos encontrar. Nos dan la gravedad. O sea, cuando ponemos así, G igual 10 metros por segundo, use que la gravedad es este valor, ¿no? No ponemos 9.8 porque, como le digo en examen de admisión, normalmente pues 9.8 calcular, multiplicar, siempre es un poquito más tedioso, ¿no? Y eso es matemática. Entonces, no vamos a hacerlo. Vamos a hacer es más que sea la aplicación de la física, ¿correcto? ¿Sí? No es el cálculo. Bueno, entonces, yendo al ejercicio, nosotros debemos calcular esta tensión y supuestamente esta tensión se refiere entre el punto B y el punto C. Esa es la tensión, esta cuerda, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿No? Como esta es una cuerda, acá debe haber una tensión. Esta cuerda está atada al niño, ¿no? El niño nos da una masa que dice pesa 2 kilogramos, tiene masa de 2 kilogramos, ¿sí? Entonces acá hay una tensión. Y aquí también hay otra tensión que no nos dan, ¿no? La tensión AB, ¿correcto? Y nos dicen adicionalmente, o sea, nos indican que debe haber un ángulo de 143 grados. La solución de este ejercicio tiene dos formas, ¿no? ¿Sí? Vamos por la primera, ¿ya? Bueno, la indicación que no se resuelve acá es la siguiente, ¿no? Vamos a utilizar acá esta imagen. A ver, vamos a borrar. ¿Correcto? Y vamos a graficar lo que nos indican ahí. Primero acá está la fuerza de tensión, cada uno,
Hacer el esquema, ¿no? Listo. Correcto. Esto va a estar relacionado a la masa del niño por su gravedad, que es el peso, ¿correcto? Aquí está el punto B, este es el punto B, ¿no? Este es el punto C, ¿correcto? Y este es el punto A, ¿correcto? Listo, ¿no? Y este es el punto de concurrente. Entonces, las tres fuerzas concurren en el punto B, en este punto. En el punto B, ¿correcto? Sí, ahí concurren, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, esta de aquí es la tensión, ¿no? Esto le vamos a llamar la tensión BC, y es justamente el objeto de nuestro ejercicio. Luego, esto de aquí le vamos a llamar la tensión AB. De esto no nos dan datos. El peso sí es conocido, nos dan la masa y la gravedad también se ha conocido. Correcto. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen, tome el ángulo de aquí, es 143 grados. Correcto, ¿no? Yo podría utilizar el método analítico. El analítico dice, pues yo voy ¿cómo se llama? Descomponer, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Utilizando la matemática. Entonces aquí hago un eje que coincida justamente con el peso, que es una línea vertical, ¿no? Acá será menos y hacia arriba más y, ¿no? Correcto. Y la otra horizontal también hago de esta manera, ¿no? Ahí están los ejes entre líneas, ¿no? Acá sería X positivo, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, entonces, como acá hay 143 grados, digo, hasta aquí hay 90 grados, ¿y cuánto sería el resto de acá? Entonces, este triangulito sería 53 grados, ¿correcto? ¿No? Y como yo no tengo el valor de la tensión AB, ¿qué hago? Lo descompongo, ¿no? Descompongo esa tensión AB en sus componentes, eje X y Y, ¿no? Por decir, en el eje X será una componente de esa manera, y en el eje Y, en esta dirección, correcto, aquí estaría la otra componente, ¿no? En este caso sería la tensión de AB por ¿quién? ¿No? ¿Sí? Como es adyacente, sería coseno de 53. Y el otro lado, como es opuesta, ¿sí? Sería tensión de esa componente, tensión de AB, seno de 53. Correcto. Y sumaría las fuerzas en el eje X, ¿no? Y esa debe ser igual a 0. Solo para ejemplo, ¿cuántas fuerzas existen en el eje X? ¿No? La tensión BC y la tensión BC, ¿no? Entonces sumaría, ¿cómo sería acá? Tensión BC menos tensión AB, seno de 53 grados, y eso sería igual a 0. Luego diría, pues, sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a 0. Sumo, hacia arriba positivo. ¿Cuántas fuerzas existen? Solamente la de color, ¿sí? La componente de la tensión AB. No existe otra más. Sumo, pues, ¿no? Y en forma vertical el peso, entonces, hacia arriba positivo sería tensión de AB coseno de 53 menos mg debe ser igual a 0. Resuelvo esas dos ecuaciones, ¿no? Y puedo encontrar incluso la tensión de BC, ¿no? ¿No? Bueno, ese sería el método analítico, ¿no? Pero también podemos utilizar, pues, el método gráfico, como está aquí. Entonces, aquí en forma real, esta es una forma de solución, ¿no? Ahí está, hacemos el diagrama de cuerpo libre de todo el esquema, de su peso, ¿no? Luego colocamos ahí la tensión, BC, ¿no? Y una tensión AB, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el método gráfico. Trasladamos todas las fuerzas conservando sus tres elementos: magnitud,
dirección y sentido. Entonces, en el lado izquierdo lo van a ver eso. ¿Correcto? Vamos ahí. Las fuerzas de tensión AB y BC y el peso del niño ya está multiplicado. Acuérdense que la masa es 12 kilogramos y G es 10, por lo tanto es 120, ¿no? Son concurrentes en el punto B, efectivamente, ¿no? Ahí concurren las tres, ¿no? Entonces están en equilibrio. En el equilibrio se cumple el triángulo de fuerzas, el que habíamos hecho, ¿no? Método gráfico. Trasladamos ahí. Ahí está el peso, mg, ¿correcto? Luego, la tensión BC en forma horizontal, mire dónde ha sido colocada, ¿no? Al final del vector es, ¿no?, la tensión BC. Y luego unimos, pues, la tensión AB, manteniendo todo, ¿no? Dirección, sentido y su magnitud, ¿correcto? Ahí está, la tensión AB, ¿no? Cuando decimos dirección, bueno, acá es más fácil, ¿no? Decimos cuánto vale este angulito, ¿y cuánto vale? Para 143, para 180, ¿cuánto es? ¿Cuánto falta? Falta 37 grados, ¿no? Entonces quiere decir que este de acá es 37 grados, ¿correcto? Y el otro, pues, es 53. Ahora, ¿por qué son perpendiculares el peso del niño con la tensión BC? Bueno, de acuerdo a la figura, ¿no? Ahí está también. Bueno, entonces aquí es más fácil. Mi objetivo es encontrar la tensión BC, ¿no? ¿Cuánto es? Y veo pues una condición trigonométrica que me involucre a esa definición. Digo, ¿conozco el peso? Sí, todo esto conozco, ¿no? O sea, el cateto, un cateto conozco. Mi objetivo debe ser, y es el otro cateto. Ya. ¿Qué sucede si yo utilizo una función trigonométrica teniendo los ángulos conocidos? Bueno, digo, pues tangente, puedo utilizar la tangente, digo tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso es lo que hago, ¿no? Tangente de 53 es igual a ¿cuánto? Es conocido, ¿no? 4 tercios, y eso es igual a el cateto opuesto, que es la tensión, sobre el peso, ¿no? Y de ahí simplemente tengo que evaluar geométrica, algebraicamente, ¿no? Entonces la tensión BC es igual 160 newton, la respuesta es la letra A, ¿no? Sí, respuesta A. No sé si tengan alguna pregunta sobre el ejercicio. No veo ninguna pregunta, nadie está escribiendo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? Empezaron a escribir. A ver, ¿van a comentar algo? Parece que no. Ya. Estoy en conformidad entonces para continuar. Dice. Segundo ejercicio. Una esfera de plomo de masa de 3 kilogramos es sostenida. ¿Por qué? Rodrigo dice, ¿por qué 4 tercios? Bueno, vamos a hacer eso, rápidamente. En la pizarrita. Y vamos a utilizar eso. Vamos a construir rápidamente un triángulo. ¿Correcto? ¿Dónde tan rápido? Ese es un triángulo conocido. Supongamos, ¿no? Y supongamos que aunque este es 37, ¿no? Supongamos que este salió menor, este sería 37 y este es 53, ¿no? Si bien es cierto, cuando tenemos este triángulo ABC, ¿no?, y donde el ángulo recto es este, normalmente se aproxima que los lados de la hipotenusa sea 5, ¿no? El cateto que es opuesto a 53 es 4 y el de 37 es 3, ¿no? Entonces se llama pues 4, 3, 4, 5.
Entonces yo digo la definición, tangente de 53, que es igual, la definición es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, tangente de 53, cateto opuesto, ¿cuánto es de 53? 4. Sobre, perdón, aquí es cateto adyacente, ¿ah? Estoy confundiendo con la definición centro. Cateto adyacente, ¿cuánto es? 3. 4 3, ¿correcto? Ahora, yo puedo multiplicar estos valores por K, una constante K, ¿no? K, cualquiera, ¿no? Puede ser que K valgan, por decir, 10. Entonces, ¿cuánto valdría este lado? ¿No? Muchas veces sucede eso. Entonces, todo esto vale 50, esto vale 30 y esto vale 40, ¿no? Entonces, es la definición simplemente de tangente de 53. ¿Correcto? Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿no se ve? Eso sí preocupa, ¿no? Estoy con una pantalla negra, ¿no? No sé si lo pueden ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, entonces está bien, no estaba preocupado. Ok, entonces continuamos. Ok, entonces continuamos. Segundo ejercicio, espero que habéis satisfecho lo de Rodrigo, ¿correcto? Continuamos entonces, dice, segundo ejercicio, una esfera de plomo de masa de 3 kilogramos es sostenida mediante una cuerda, ¿correcto? Ahí pueden apreciar. Y está apoyada en una pared lisa, entonces acá tenemos que saber qué cosa es pared lisa, ¿sí? Mediante una cuerda, acá está la cuerda, ¿no? Como muestra la figura. Si el ángulo θ es 53 grados, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Nos piden cuál es la tensión de la cuerda, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí debemos ir muy paso por paso, dice. Pared lisa. Lisa es aquella esa pared que no tiene pues fricción. O sea, para nada debe existir fricción, ¿no? Es claro, es en forma ideal, ¿no? Supuestamente en la naturaleza es difícil encontrar ahí una pared o una superficie sin fricción, o sea, que, no se, que sea, ¿no? Lisa, no existe eso en la naturaleza. Pero en nuestro caso es la condición, ¿no? Una forma ideal. Y cuando no existe eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es, como está en contacto, hay contacto entre la esfera y la pared, entonces decimos, la esfera hace una fuerza de acción contra la pared y la pared hace una fuerza de reacción. En este caso, la fuerza de reacción se traza perpendicular a la superficie de la pared. Se llama fuerza normal. ¿Correcto? Ese es el objeto, ¿no? La mayor parte de nuestros ejercicios siempre va a ser con una fuerza normal, paredes lisas, salvo que indique en casos particulares el ejercicio, que puede haber, sí puede haber, ¿correcto? ¿No? Como, ¿sí? Entonces ahí está. Bueno, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas existen? Bueno, como nos dan la esfera de plomo de masa 3 kilogramos ya y está ahí sostenida por una cuerda, entonces lo primero que está es su peso, ¿correcto? Lo primero que está es su peso, ahí está, mg, ¿no? Eso siempre, perpendicular, o sea, una línea vertical. Después, ¿qué más hay? La fuerza de tensión de la cuerda que está sostenida también a la pared formando un ángulo θ de 53 grados. Y por último, pues, ahí dice la tensión que nosotros buscamos, ¿no? ¿Sí? Y ahí está la fuerza normal, porque la superficie es lisa de la pared. Como pueden ver también la esfera es un cuerpo geométrico que tiene simetría, ¿no? Por eso hemos colocado, ¿no?, su punto de aplicación de todas las fuerzas ahí en ese punto. Entonces, es su centro geométrico. Bueno, ahí tenemos las tres fuerzas entonces, ¿correcto? Vamos a ver la solución. Las fuerzas
el peso, la tensión y la normal son concurrentes porque concurren en su centro geométrico de la esfera. Por lo tanto, debe encontrarse en equilibrio, ¿correcto? Entonces utilizamos pues nuevamente el método gráfico, ¿no? Ahí hay tres fuerzas, vamos a colocar, trasladando cada una de las fuerzas, ¿correcto? Ahí está el peso, ¿no? Es el método gráfico. Luego colocamos la fuerza normal, horizontal, ¿sí? Ahí está. Y por último, la tensión, ¿correcto? ¿Sí? La tensión. Bueno, ahora el ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo? El teta, teta nos dan el 53, ¿correcto? Si nosotros vemos que esta es una línea vertical, proyectamos la línea de acción del peso y vemos pues con la tensión cuánto es. Este es teta, ángulos internos, teta también. Por lo tanto, tenemos que el, el peso con la tensión hace un ángulo de 53 grados, o sea, teta, ¿no? ¿Sí? Correcto. Y luego decimos, pues, como nosotros queremos encontrar tensión, decimos, utilizamos una función trigonométrica que une uno de los catetos y la hipotenusa. Decimos, coseno, esa es la función que nos une, coteto, coseno de teta. ¿Qué cosa es? Cateto adyacente sobre hipotenusa, acá está mg por t. ¿Qué buscamos? La tensión, ¿no? Despejamos ahí, algebraicamente, y ahí está la tensión, lo que nosotros deseamos. ¿Conocemos la masa? Sí, es dato. La aceleración de la gravedad es dato y el coseno de 53 también es dato, ¿cierto? Es conocido. Ahí está. La masa, la aceleración de la gravedad, el coseno de 53 es 3 quintos. Por lo tanto, 50 newtons. La respuesta es 2B, tal como dice Andrea. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario sobre el ejercicio o algo que aclarar? No, no hay, parece, ¿no? Ok, continuamos entonces. Algo que... Ok, continuamos. Ejercicio número 3. A ver, esperemos que... Ya, que parece que todos han escrito. Ya, ok, ok. Continuamos, dice. El sistema que se muestra en la figura, vamos a ver, ahí está, se encuentra en equilibrio. El peso del bloque B es 40 newtons. Nos dan el peso de B. Determine el peso del bloque A y desprecie todo tipo de fricción. ¿Correcto? Listo, entonces. Adicionalmente, en la figura podemos ver que acá hay una cuerda que une la pared, ¿no? ¿Sí? Y justo aquí las fuerzas son concurrentes, ¿no? ¿Sí? Por decir, la fuerza del peso de A, ¿no? Hay una cuerda que une pues la pared con las demás fuerzas, ¿no? ¿Sí? Por decir, el peso B, ¿sí? Pasa por una polea. La polea es ideal, o sea, no debe tener masa, fricción, no debe contribuir en nada a distorsionar el peso de B, ¿correcto? Solamente cambia la dirección de la fuerza, ¿no? De tal manera que las tres fuerzas sean concurrentes, o sea, estén en equilibrio, ¿correcto? A ver, Lisbeth está escribiendo, veamos. Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ojo, las poleas en nuestro caso siempre van a encargarse de desviar, ¿no? Uno de los primeros casos, desviar la dirección de las fuerzas, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama de bloques primero, ¿correcto? Bueno, solución, primero, eh, el peso de A, ¿correcto? Luego el peso de B,
El peso de B es dato, acuérdense, ¿no? El peso de B es igual a 40 newton. Ese es dato. ¿Correcto? ¿Sí? Luego, en el punto concurrente, le vamos a llamar tensión de A. ¿Qué significa? Pues yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una línea de corte acá a la cuerda, ¿no? Y aquí le voy a poner que este sea la tensión de A. Su opuesto también va a ser tensión de A, ¿no? Pero solo este cuerpo libremente, ¿no? El cuerpo A, va a haber dos fuerzas. El peso de A y la tensión de A. Solo a esos. Como va a estar en equilibrio sin movimiento, sumo esas verticalmente. Tensión de A más tensión más peso menos peso de A debe ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión de A debe ser igual al peso de A. ¿Correcto? A eso le llamamos que eso debe ser igual al peso de A. En el otro lado también podemos hacer lo mismo. ¿Correcto? Acá le llamamos, ¿no?, a esta fuerza tensión de B. ¿Correcto? Y nuevamente, tensión de B va a ser igual, pues, al peso de B. A ver, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, entonces aquí. Y acá también vamos a obtener, pues, la tensión, ¿correcto? Y una flechita, ¿no?, para resumir que esta es la tensión de B, ¿no? Opuestos, porque hacemos una línea de corte, ¿correcto? Esa tensión de B va a venir hasta acá. O sea, aquí mismo va a ser la tensión de B, ¿no? Ahí está, le llamamos tensión de B, ¿correcto? ¿No? Entonces la tensión de B es conocida porque es igual al peso de B, ¿correcto? Y acá debemos tener una tensión adicional, ¿no? No conocida. Solo sabemos que esa tensión hace 53 grados con la pared. Sí, efectivamente, eso es lo que hace. O sea, la única función que cumple aquí la polea es solamente cambiar la dirección, ¿no?, de la fuerza que va a ser, pues, el peso de B, ¿correcto? Cambia la dirección, nada más. Es ideal, en nuestro caso, siempre va a ser ideal, ¿no? Es algo que indica el ejercicio, pero son raros, ¿no? Eso lo van a ver ya cuando hagan una carrera muy cercana, pues, a utilizar mecánica, ¿no? Y ya estudien qué afecta la tensión, la polea, ¿no? Porque la polea sí es un cuerpo material, ¿no? Muchas veces afecta, ¿no? Saben que no siempre hay fricción, entonces nosotros estamos estudiando solamente una polea ideal. Y la única función, vuelvo a repetir, es cambiar la dirección, ¿correcto? Esa es la función que va a cumplir, ¿no? Entonces acá la tensión de B sabemos que es igual al peso de B, ¿correcto? Eso es lo que debemos saber, ¿no? Eso es lo que hemos deducido. Correcto, entonces ahí tenemos tres fuerzas concurrentes, ¿no? Y procedemos, pues. Podemos utilizar bien el método gráfico o el método analítico, ¿no es cierto? Vamos a hacer el método, ahora sí, método gráfico. Trazamos un sistema coordenado, ¿no? Ahí está el lado derecho, perdón, el lado izquierdo de la pantalla, XY, y estamos ya colocando el peso de A. Correcto, ahí está el vector peso de A de color rojo. ¿Sí? Luego colocamos la tensión de B, que es conocida, es igual al peso de B, del cuerpo B. Correcto. Luego colocamos la tensión verde, que no es conocida. Lo único que sabemos es que se hace un ángulo de 53 grados con la pared vertical. Correcto, ahí está localizada. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Descomponemos, ¿no?, lo que no está en la dirección de ninguno de los ejes. O sea, utilizamos el método analítico, ¿correcto? Sí, analítico significa utilizar ecuaciones de física, ¿no?, y operar matemática, algebraicamente, ¿correcto? Bueno, ahí está, ¿no? Descomponemos, ese va a ser t seno de 53 y la adyacente es t coseno de 53. Ahora sí, decimos pues sumatoria de fuerzas en el eje X
igual a 0, porque son fuerzas concurrentes, ¿no? Y sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Bueno, es claro, ya les he dicho, pues, que la tensión de B es 40 newtons, es igual al peso, ¿no? Eso está marcado, y la tensión de A es al peso de A, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos piden? El peso de A, que eso es lo que nosotros debemos encontrar, ¿correcto? Determina el peso de A, del peso del bloque A, ¿correcto? Bueno, entonces si nosotros encontramos la tensión de A, estamos encontrando el peso de A, ¿correcto? Entonces seguimos, ¿no? De la primera condición de equilibrio, ¿sí? Sumatoria en el eje X. ¿Qué fuerzas, no? Hacia la derecha positivo, tensión de B, ahí está, positivo, menos seno de 53, o sea, esta componente de aquí, ¿no? Eso debe ser igual a 0, correcto. De ahí despejamos la tensión, esta tensión que nosotros no conocemos, ¿no? La tensión que está aquí no conocemos, y bueno, pues, calculamos la tensión de B si conocemos, el seno de 53 también sabemos, reemplazamos la tensión de B, bueno, a las finales evaluando algebraicamente sale 50 newtons, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a eso ya tenemos el valor de la tensión, ¿no? ¿Sí? Luego decimos, pues, sumatoria de fuerzas en el eje Y. T coseno 53 es positivo, menos quien se opone, la tensión de A, ¿no? Operamos algebraicamente, todo eso debe ser igual a 0, ¿no? Encontramos que la tensión de A es igual al peso de A, nuestro objetivo, que nos pide el ejercicio, debe ser igual a la tensión por coseno 53. Este T ya está determinado acá, vale 50 newtons, ¿no? Lo reemplazamos coseno 53, que es 3 quintos, ¿correcto? Ahí está, 3 quintos, la tensión la vamos a reemplazar, ¿no? Acá simplemente sacamos quinta, 10, este es 1, 3 por 10, 30 newtons. Respuesta, la letra A. Exacto, Paola, 3A. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Algún comentario del ejercicio? No hay, ¿no? Ok, continuamos entonces. Aunque Alejandro está tratando de escribir, todo claro, dice. Ok, continuamos. En relación a las condiciones de equilibrio, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, un sistema puede estar en equilibrio si se traslada con velocidad constante y rota con velocidad angular constante. ¿Es verdad o falso? Todavía no, todo claro, profe. No, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver, primero, dice, una cosa es estar en equilibrio y otra cosa es estar estático, ¿correcto? Dice, un sistema puede estar en equilibrio si se traslada con velocidad constante. Cierto, ¿no? Porque no va a tener fuerza, va a estar a velocidad constante. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, porque no tiene aceleración. La fuerza para que tenga fuerza tiene que tener aceleración. Entonces se cumpliría el equilibrio traslacional. En el caso que rote, también va a tener velocidad angular constante, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo es eso? ¿No? Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a suponer, pues, que tenemos un cuerpo aquí. Ahí está el cuerpo. Es un cuerpo de esta manera. Y este cuerpo puede estar rotando en su punto, ¿no? Ahí está rotando alrededor de ese eje con velocidad angular y eso está constante. Ahí cumple, ¿no es cierto? Constantemente está en un punto y sigue rotando, es como un ventilador. No se va a trasladar. Pero eso no quiere decir que esté estático. Efectivamente no está estático, está en movimiento, pero está en equilibrio rotacional.
¿sí? Velocidad constante. Pero ¿qué pasa ahora si el cuerpo se traslada? Ahora está en este punto y así. Se ha trasladado en una dirección, ¿no? Ha cambiado de posición, ¿sí? Pero sigue rotando con velocidad. O sea, particularmente sigue rotando, ¿sí? En todos los casos, sigue rotando. El eje está aquí, el eje de rotación se va cambiando, ¿no? Entonces, pero ese traslado lo realiza con velocidad constante. O sea, tampoco hay fuerza. O sea, puede estar rotando con velocidad constante, sería equilibrio, ¿no? Rotacional, y puede trasladarse con velocidad constante, eso quiere decir equilibrio traslacional. ¿Puede estar eso? Sí, pero no está estático, ese es, ¿no? No está en equilibrio. Entonces, eso sí es verdad. Un cuerpo con velocidad constante está en equilibrio traslacional y con movimiento circular uniforme está en equilibrio de rotación. Entonces, eso sí es verdad. ¿Correcto? En el otro caso, si el torque, dice la segunda proposición, si el torque resultante a un sistema aplicado es nulo, su estado de rotación se mantiene constante, ¿no? Eso significaba, pues, que si yo le aplico una fuerza, ¿no? Y nos dice que es igual a cero, es cierto, las sumatorias de fuerzas cuando está rotando es igual a cero, pero este sigue rotando, se mantiene constante, sigue rotando, ¿no? Ya hemos dicho, pues se llama equilibrio rotacional. En ese caso es verdadero, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a seguir rotando en equilibrio. Otra cosa es que diga que esté estático, ahí sí nos cumple, no cumple. Ahí sería falso, pero en este caso solamente está diciendo su estado de rotación se mantiene constante, ¿correcto? Entonces ese es verdadero. El siguiente dice, si la resultante de las fuerzas y los momentos son nulas, entonces el sistema solo puede estar en reposo. No, 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 no. Si tenemos, por decir, sumatoria de fuerzas es igual a cero y los momentos son ceros, hemos visto pues que el sistema puede estar en reposo, pero también puede estar en movimiento, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la primera parte y en la segunda, ¿no? Puede haber equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. O sea, no necesariamente solo puede estar en reposo, no, no. Entonces eso sí es falso. El sistema puede tener movimiento rectilíneo uniforme y movimiento circular uniforme. En ese caso sí es falso. No hay clave, ¿cómo se llama en su hojita de respuesta? No hay clave, ¿ok? No hay clave. Entonces ese 4B no está bien. Si bien es cierto, aquí hay que distinguir que es equilibrio, ¿no? Y otro que es estado estático, ¿no? Sin movimiento, ¿correcto? ¿Ok? Hay que entender eso, ¿no? En el primer caso solamente requiere que no se mueva, o sea, que no haya movimiento traslacional, sumatoria de fuerzas igual a cero. Ahí está en equilibrio estático. En el otro, sumatoria de torques es igual a cero, ¿no? Ahí es torques sin movimiento, cero. Pero puede hacer equilibrio incluso cuando se está moviendo. Ok, continuamos entonces. No hay clave por si acaso. A ver, ¿hay alguien más va a comentar? En el enunciado 2. No sé a qué se refiere. Ah, ya, ese es otro, ¿no? A ver, dice Lisbeth, eso no era cuando R era nulo. No, estamos viendo las definiciones de equilibrio y cuando es estático, ¿no?
No, en eso cuando R era nulo se refiere pues cuando no había brazo, ¿no?, de aplicación del torque. Ahí sí, ¿no? ¿Cuánto era el torque? Cero. Eso lo vamos a ver ahora en un ejercicio que hay exclusivamente, ¿no? Cuando se toma cero y, o sea, cuando para mí mi conveniencia, yo justo la fuerza que va a ser torque, yo quiero desaparecerla. Y justo ahí elijo el eje de giro. Entonces, como no la conozco, elijo. Entonces ya no va a haber torque por parte de una fuerza que está muy complicada, por decirlo, ¿no? Que no tiene más datos, qué sé yo. Eso es lo que vamos a ver, Lisbeth, ¿ok? Claro, eso es justamente lo que hace, pero en este caso lo que trata es hacer giro. Pero si hay dos torques continuos, dos fuerzas que hacen torque, ¿no? Supongamos pues en sentidos antiparalelos, entonces ahí suma los torques y va a ser igual a cero. Entonces tampoco se va no va a rotar el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿correcto? Vamos entonces, sí. Quinto ejercicio dice, una varilla metálica delgada y uniforme se dobla para formar tres segmentos perpendiculares entre sí. Vamos ahí, ¿no? Ahí está, tres segmentos, ¿no? En este caso vamos a llevar esto para el otro lado. Tres segmentos perpendiculares entre sí, ¿no? Aquí está uno, ¿no?, dos y tres. Si dos de los cuales tienen la misma longitud, ahí está. Este es L, el otro también es L, la misma longitud. Y el tercero no se conoce la longitud, dice X. Pero bajo esas condiciones, dice, está en equilibrio, ¿no? Nos dice, determine X en función de L para mantener suspendida en equilibrio, tal como se muestra la figura. Entonces, en estas condiciones y en esta longitud de X se mantiene en equilibrio, ¿no? Sí, eso es lo que nos dice, correcto. Bueno, entonces para eso, bueno, ¿dónde va a ser su punto de giro o equilibrio? En este punto, ¿no? Aquí justo en este punto, ¿correcto? Todo lo demás está libre, ¿correcto? Eso es. Bueno, entonces, como eso está en equilibrio, vamos a hacer el análisis, ¿correcto? ¿Y por qué ahora vamos a utilizar algo, ¿no? Dice una varilla metálica delgada y uniforme. Vamos a utilizar esto de uniforme. Vamos a ponerlo de rojo acá o si no con esto, ¿no? Uniforme, este concepto. ¿Cuándo es uniforme? ¿Correcto? Y yo me voy a ir a la pizarrita, ¿correcto? Vamos a borrar esto y ahí está la pizarrita. Vamos a trazar lo mismo, aproximadamente, ¿no? A ver, de color rojo. Disculpen. Hola, Yul, dime. Qué bueno, qué bueno. Eh, ya, ¿te puedo llamar? Pues estoy en clases. Ya sé que tengo. Sí, sí, no hay problema. Ya te llamo. Disculpen. Eh, bueno, vamos a hacer la figurita, ¿ok? Ahí está la barrita pequeña. Ah, creo que sale muy pequeña, muy delgada. Vamos a cambiar el esto. Ok. Vamos a hacer el gráfico de esta manera, delgado.
es un L, ahora en forma vertical, aproximadamente la misma longitud, y lo otro es más largo, ¿no es cierto? Así, correcto, ¿no? Habíamos dicho que esta longitud, todo este era L, el chiquito, el vertical también era L, y toda su longitud de aquí era, ¿no? L, sea X, ¿no? Que ese es nuestro objetivo, saber cuánto es eso, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto es L, este es L, ¿correcto? Ya, está bien. Entonces todo eso es lo que he indicado, ¿correcto? Vamos a ver el caso de uniforme, ¿correcto? Separadamente lo vamos a observar. No, pues yo voy a suponer que esta varilla de aquí, ¿sí? Pequeñita, va a tener un peso y lo aplico en su centro uniforme, ¿correcto? Peso. Esa de acá también vertical va a tener su peso, solo vamos a ver más detenidamente en la figura, igual, ¿no? Mismo peso porque tiene la misma longitud y también es uniforme, correcto. Mientras que aquí, nuevamente utilizando el centro, porque esta es una varilla delgada, utilizo su punto central, su punto de gravedad central y le llamo pues peso grande, ¿no? Correcto. Listo, ¿no? Ahí está, ¿no? Utilizado por ser uniforme, le he indicado pues que utilizo en su centro, ¿no? Correcto, ahí están los pesos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿A qué cosa es igual a peso? ¿Peso es igual a qué? A la masa por su gravedad, ¿cierto? Pero a mí no me dan el caso de su valor de la masa, en ningún momento nos dan el ejercicio. Si revisan ustedes no van a encontrar el valor de la masa. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a concentrar en una propiedad del hecho que nos dicen que es uniforme. Si es uniforme, significa que todos puedan tener su misma densidad, ¿no? En este caso puede ser masa sobre volumen. Pero esto sería densidad volumétrica, ρ. Pero como a mí me dan la longitud y no me dan el volumen, o sea, no me dan el volumen, yo puedo decir, densidad lineal. Y lo llamo así de esa manera, densidad lineal. ¿Qué va a ser? La masa por su longitud, L por ejemplo, ¿sí? Longitud. Eso se llama densidad lineal, ¿correcto? Densidad lineal. Correcto. Profesor, y si hay densidad volumétrica, hay densidad lineal, densidad superficial, sí existe, también está definida, eso lo vamos a conocer, si bien es cierto, lo conocemos perfectamente. ¿Cómo es la letra sigma? Y se dice pues la masa sobre la superficie, ¿no? Densidad superficial, densidad volumétrica, densidad lineal. Como nosotros nos dan la longitud, bueno, pues ya conocemos lo que es densidad lineal. Bueno, como nos dicen uniforme, significa que cualquier punto de la barra, su densidad debe ser igual. ¿Y está en qué? Entre la masa y su longitud. Entonces, pues, profe, debe ser que la densidad lineal debe ser de la siguiente manera, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Así es. La masa por L. A mí me interesa la masa. Entonces, la masa debe ser igual que cosa definida, densidad lineal por L. ¿Correcto? Bueno, yéndonos al ejercicio, ahora sí, ¿no? Yéndonos al ejercicio, ¿correcto? Nosotros queremos ver, pues, el peso de la parte más pequeñita, esa que tiene, de la varilla que está horizontal pequeña o la vertical, ¿no es cierto? El peso. Hemos definido de la siguiente manera, peso W debe ser igual, pues, a la masa o la gravedad, ¿correcto? Pero de acuerdo a la definición con densidad lineal, diríamos, pues, su masa, ¿cómo sería igual? Se ha reemplazado la masa. Sería su densidad lineal por su longitud. ¿Cuánto es su longitud? L, ¿no es cierto? ¿Qué más faltaría? Esa sería la masa o la gravedad. Eso sería mi ecuación 1. ¿Correcto? Para el caso de la grande, el peso sería de la siguiente manera. La masa de la grande, ¿no? Por la gravedad. Ahora sí, la masa de la grande, ¿cuánto es? Densidad lineal, ¿por cuánto es su longitud? X.
y por G. Esa es ecuación 2, ¿no es cierto? De 1, ¿qué vamos a hacer de 1? Voy a hacer lo siguiente, miren acá. Este L lo va a llevar a dividir al peso. Es sobre L, y en el otro lado de 1, ¿qué me va a quedar? Lambda por G, ¿correcto? ¿No? Ahora, en el caso de la ecuación 2, va a ser lo mismo. Va a ser lo siguiente, el peso lo voy a dividir entre X. ¿Y aquí me va a salir el otro lado? Lambda por G. Ustedes pueden ver, ¿no? Aquí en este caso, y como existe expresiones iguales, yo los puedo igualar estos dos, ¿correcto? Entonces puedo decir lo siguiente, W L debe ser igual a W por X, ¿no? ¿Sí? Esto solo sucede cuando, pues, son uniformes, ¿sí? Entonces, esta expresión es lo que nos interesa a nosotros. Correcto, ahí hemos encontrado el peso en relación a la longitud, ¿no? Y cómo se igualan, ¿no es cierto? Correcto. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer la solución del ejercicio. Solución, dice. Ahora sí voy a regresar nuevamente a su posición inicial. Correcto. Vamos. Peso, L medios. ¿Sí? Ahí está el diagrama de cuerpo libre de cada uno, ¿no? Y el peso de la varilla mayor. Entonces, su brazo de giro, mire, ¿a dónde vamos a hacer el giro? ¿No? Justo en el ganchito que está ahí. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, ahí está el brazo, ¿no? El brazo de aplicación a esa barrita pequeña, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahora el brazo de aplicación para el peso grande, son 3 fuerzas. Aquí es X medios, la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora de este peso, bueno, la línea de acción prolongamos, ¿no es cierto? Bueno, aquí ustedes pueden ver la relación, como la varilla es uniforme, ¿no? Ahí está lo que les había indicado, esa relación que hemos sacado de nuestra pizarra, ahora lo estoy colocando acá en la presentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Seguimos entonces. De ahí despejamos, pues, ¿qué cosa? El peso de la varilla mayor, ¿no? Acá está. Despejamos. Está en función de XL y el peso de la varilla pequeña. Correcto, ¿no? Seguimos ahora. Miren, ahora aquí en este lado, ¿no? Hemos colocado el eje de giro en este punto, ¿no? Ahora, cada una de estas pesos va a hacer girar, ¿no? Alrededor de esto. Miren, acá está el eje de giro, ¿no? ¿Y esta fuerza qué va a hacer? Bueno, como se va abajo, va a hacer que rote de esta manera, ¿correcto? Alrededor de O, ¿no? Así, va a rotar. Eso es horario, significa que la rotación o el torque va a ser negativo, ¿correcto? Negativo. Por eso lo colocamos acá negativo. Ahora, la varilla más pequeña, la otra pequeña que está en forma vertical. También miren, la fuerza está hacia abajo. También va a hacer que rote alrededor de este eje, en sentido horario. Miren, ¿qué sentido? Horario, ¿no? Así va a venir. Va a hacer rotar así, correcto, en esa dirección que estoy moviendo, ¿no? También sentido horario, por eso va a ser negativo, correcto, negativo. Ahora, esa es la tercera, ahora la segunda fuerza, ahora la tercera, miren. La tercera está aquí, trazamos y buscamos su brazo de giro, ¿no? Miren, no coincide con el eje de giro. Continuamos. Ahora sí, vemos que hay una distancia pequeñísima, ¿no? Entre esos dos. Y a eso le decimos, pues, el eje de giro y le ponemos un nombre D, ¿correcto? Ahora, rápidamente ese D, ¿a qué es igual en función de X y L? Vamos a ver. Si todo esto es X medio, porque hemos colocado al centro de la varilla, X medio, le quitamos toda esta parte de aquí. ¿Cuánto es? L, porque estamos proyectando lo de arriba. Entonces, ese D
va a ser igual, ¿a qué cosa? A X medios, ¿no? Total, menos esta partecita que está acá. Y eso es igual a L, menos L. Listo, ese va a ser igual a L. Correcto, ya sabemos cuánto es D. Correcto, entonces ahora continuamos, ahora sí. Y vamos a ver, pues, cuál va a ser el giro que va a dar esto. Miren. Ah, pero esto, ¿hacia dónde va a ir? Va a girar, miren, la palanquita va a girar, pero la fuerza va a estar en esta dirección. Así. La dirección de giro va a ser horaria, significa que va a ser, pero antihoraria, ¿no es cierto? La manecilla, en contra de las manecillas del reloj antihorario, ¿no? Eso quiere decir que el torque va a ser positivo, ¿no? Por eso vamos a colocar aquí, torque positivo. Ahora sí, como ya tenemos claro, ¿no? Los tres torques de las tres fuerzas, colocamos esa de la segunda condición de equilibrio, ¿no? Entonces ahí está. Primero, vemos los positivos. ¿Quién es positivo? Este peso de la varilla mayor, ¿no? W', positivo. W por el eje de giro, perdón, el brazo de giro, D, correcto. Luego, vemos pues este peso de aquí, de la varilla que está en forma vertical, menos, por eso hemos colocado aquí menos, ¿no es cierto? Menos WL. Y luego, la tercera fuerza, también con el sentido negativo, ¿no? En este caso, el brazo de giro es L medio, ¿correcto? Ese es igual a 0. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como no conocemos el peso de la varilla mayor, y aquí lo hemos involucrado, que puede estar en función de XL y W, lo reemplazamos, ¿no? Entonces aquí aparece reemplazado, ¿correcto? XL por W, y ahora no conocemos D, pero D ya sabemos cuánto vale, X medios menos L, también lo reemplazamos, ¿cierto? Aquí está, incluso está dado X medios menos L, ¿correcto? Reemplazamos el D también, y tenemos pues lo siguiente, ¿no? Antes de eso, ¿no? En todos los términos vemos el W, el primero, en el segundo, en el tercero. Lo podemos sacar porque es factor común, ¿no? Y tenemos esta expresión. Ahora sí, tenemos solamente en función X y L y una ecuación numérica. Bueno, desarrollamos eso algebraicamente, vamos a tener una expresión de este tipo, una ecuación cuadrática, o más propiamente, ¿no? En la parte inferior ustedes pueden ver ahí la ecuación cuadrática en sus tres términos, ¿cierto? Una ecuación. La ecuación cuadrática es, por decir así, ¿no? AX al cuadrado más BX más C es igual a 0, ¿no? Hay un desarrollo que ya seguro en aritmética, ¿no? Se lo han indicado cómo se desarrolla esto, ¿no? Es una fórmula que tienen que saber. De eso sí, en cualquier carrera tienen que saber esta fórmula, ¿no? Se deduce y es larga la deducción, entonces es mejor memorizarse en el resultado. Ven una expresión de este tipo, ya saben cuál es B, cuál es A, cuál es C, y aplican la fórmula, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Aplicamos la fórmula, ¿no? Y X es igual a toda esta expresión, desarrollamos algebraicamente, nos sale este valor, 2L más menos 4L, ¿no? Y ahí vemos pues que efectivamente, como X es al cuadrado, debe tener dos valores. Si nosotros elegimos el término negativo, toda la expresión no va a salir negativa, y X no debe ser negativo. Por lo tanto, solamente optamos el término positivo. 2L más 4L debe ser 6L, entre 2, 3L, ¿no es cierto? La respuesta es efectivamente 3L de la letra A, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, bueno, me voy a disculpar por la llamada, pero fue algo urgente que... Ok, continuamos entonces, ¿sí? El ejercicio... Bueno, acá también tenemos ahí, se trata de aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Lo estoy poniendo rápido porque estoy viendo que la hora se me está venciendo, ¿no? Pueden capturarlos, por favor. Acá solamente está todos los ejes de giro, porque es negativo, porque es positivo, ya hemos indicado, ¿no? Y acá elegimos el eje de giro, pues, apropiadamente, ¿no?
¿Sí? Ahí la respuesta es la letra A. ¿Me pueden capturar, por favor? Ok. Ahora la número 7, ¿no? Aquí también está indicado todas las fuerzas, ¿correcto? También pueden capturar la respuesta. En este ejercicio, miren, acá se elige el eje de giro este punto. ¿Por qué? Porque hay una fuerza ahí de reacción, ¿correcto? Y acá esa fuerza de reacción no es dato. El hecho de elegir en este punto está eliminando esta fuerza de reacción. Y por lo tanto ya no nos dificulta, ¿no? ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de cómo se puede eliminar esta fuerza que nos dan, ¿no? La fuerza de reacción de la pared, ¿correcto? El número 8, por último. Bueno, ahí está toda la indicación. Creo que, ¿no? La respuesta es la D. ¿Ok? Y también le dejo las propuestas, ¿no? Ok, ahí está en el chat, por favor, ¿no? Y por favor, inicienme el, la encuesta, por favor. ¿Ok? Bueno, jóvenes, lo dejo. Eso es todo. Sería hasta la próxima semana. Cuídense mucho y bueno, ahora sí.